Buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. Supongo que como ya sabréis, hace muy poquito tiempo ha salido una nueva versión de V-Ray, en concreto estamos hablando de la versión V-Ray 5 Update 1 o actualización número 1, y es la primera actualización grande que sale después del lanzamiento de V-Ray 5. En V-Ray 5 vivimos un lanzamiento donde sobre todo vimos mejoras o cambios muy importantes en todo lo que tiene que ver con el Virtual Frame Buffer. Y en este primer update, en esta primera actualización, nos han incluido algunas cosas que mejoran un poquito la calidad de vida de los usuarios y continúan añadiendo funcionalidades y mejoras al Virtual Frame Buffer. Voy a desglosar una por una las características que para mí han tenido mayor impacto, pero antes de nada vamos a hacer un análisis general para ver un poco qué es lo que nos incluyen. Os invito a ver el vídeo de presentación que ha sacado Chaos Group, está bastante bonito y os puede hacer una idea de cuáles son las principales novedades. Por ejemplo, por un lado tenemos la posibilidad de trabajar con múltiples domos adaptativos en nuestro Light Mixer, una funcionalidad que mucha gente ha solicitado y que nos permite simplemente cambiar de diferentes HDRs dentro de postproducción en el Light Mixer. Muy importante para aquellos usuarios que les gusta utilizar Light Mixer para afinar o para reiluminar sus proyectos. Tenemos también una incorporación muy solicitada por muchos usuarios, que es la posibilidad de hacer máscaras en el Virtual Frame Buffer. Ahora podemos añadir máscaras de varios tipos, máscaras con Multimate, máscaras también con Cryptomate, lo que nos permite mucha más versatilidad a la hora de postproducir dentro del propio Virtual Frame Buffer. Como siempre, habrá usuarios que prefieran esta opción y muchos otros que preferirán irse a Photoshop. En cualquier caso, tener la posibilidad de hacer máscaras directamente en Cryptomate nos abre muchas nuevas posibilidades dentro del motor de render. Otra nueva incorporación a lo que podría ser el conjunto de herramientas de V-Ray es Chaos Cosmos. Es una librería de recursos que podemos incorporar gratuitamente en nuestros proyectos. Podemos encontrar un amplio abanico de muebles en 3 dimensiones, accesorios, elementos decorativos, plantas, vehículos, personas, etc. Suficiente, en mi opinión, para cubrir las necesidades de cualquier persona que se esté iniciando y a partir de ahí pues ya podrá invertir en sus propios recursos en función de cómo se vaya profesionalizando en la industria. Muy interesante tenerlo disponible, creo que todavía es una versión un poco primigenia, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Tenemos también la posibilidad de hacer un cambio en nuestro Material Override para que no afecte absolutamente a todo en nuestra escena. Tenemos también la posibilidad de transformar escenas que no han sido creadas con V-Ray y que sean compatibles con los Physical Materials, algo también que puede ser interesante. Cáusticas progresivas, ideales para poder previsualizar la evolución de las cáusticas en nuestro sistema interactivo, en nuestro IPR. Un cambio radical en el sistema de translucencia de los materiales que nos permite trabajar de forma más realista en lo que tiene que ver con la generación de efectos como Subsurface Scattering. Y también tenemos la mejora sustancial de la previsualización de nuestros materiales en el viewport, que si lo combinamos con las mejoras de 3ds Studio Max 2021, hacen que podamos tener un previo de muy alta calidad sin necesidad de usar render interactivo. Ahora que ya hemos visto un resumen de todas las novedades, o al menos de las novedades más destacadas, porque hay algunas más que podéis consultar en la nota de prensa de V-Ray, vamos a explorar algunas de ellas una por una para familiarizarnos un poquito más sobre qué impacto tienen en nuestro día a día. Antes de comenzar, recordaros a todos los usuarios que nos seguís desde la Unión Europea, podéis adquirir vuestras licencias de V-Ray con nosotros en 3dcollective.es en la pestaña de Software. 3D Collective es un reseller oficial de Chaos Group y por lo tanto podéis adquirir vuestras licencias con nosotros. De momento este servicio solo está disponible para la Unión Europea, pero estamos trabajando para ver si es posible ampliarlo a otras regiones. Además, ahora mismo tenemos una oferta especial y podéis adquirir vuestras licencias y vuestros productos de Chaos Group a un descuento especial. Y ahora sí vamos a ver las novedades de este nuevo Update 1. Las mejoras en el Virtual Frame Buffer han tenido sobre todo que ver con la posibilidad de hacer composición digital directamente en el Virtual Frame Buffer. Como ya sabéis, tenemos un sistema de RGB que nos permite componer con capas, como si estuviéramos en Photoshop, un sistema de Light Mix que nos permite descomponer las diferentes luces de nuestra escena, como si estuviéramos, por ejemplo, en el Light Mixer de Corona, y un sistema de Composite que nos permite descomponer los render elements
y hacer algo parecido a lo que sería un multipass compositing. Y por encima vamos colocando todos nuestros efectos. En este sentido, ahora tenemos, por ejemplo, una nueva pestaña que se llama Stamp. Esta pestañita es una pestaña que nos permite recuperar el viejo estampado que podíamos poner en otras versiones de V-Ray y que nos permite, pues, por ejemplo, imaginaros que queremos que en la versión de V-Ray aparezca aquí qué nombre estamos utilizando en el archivo, la versión con la que estamos renderizando y, por ejemplo, el tiempo que ha tardado este render. Esto es útil sobre todo cuando estamos haciendo múltiples comparativas, estamos intentando averiguar qué opciones son mejores para renderizar nuestras imágenes, etc. Y es muy interesante que tengamos un estampado que nos permite almacenar esta información. Si no lo queréis, simplemente lo podéis desactivar. Además de esto, también en el historial, si guardamos una imagen, por ejemplo esta que estamos renderizando ahora mismo, si la guardamos en el historial, tenemos acceso a varias opciones a las que no teníamos acceso previamente. Una de ellas es la posibilidad de comparar diferentes V-Ray settings entre varias imágenes. Esto puede ser muy útil cuando estamos haciendo pruebas y queremos saber cuál de las opciones o cuál de las configuraciones es la más eficiente. Y también, si quisiéramos, podríamos cargar los V-Ray settings a nuestro motor de render. Imaginaros que hemos hecho 20 pruebas y finalmente nos convence una de ellas, pues le daríamos botón derecho y cargaríamos sus opciones para configurar nuestro motor. Esto depende de lo que hagáis, será útil o no. Las personas que hacen mucho debug y que necesitan hacer muchas iteraciones, muchas pruebas, pueden encontrar estas opciones interesantes. También podemos cargar las capas, etcétera, en nuestro composite. Y una nueva novedad que tenemos es esta opción de aquí, que nos permite también explorar las propiedades de nuestra imagen. Además de esto, que son cambios, digamos, esenciales en lo que sería el funcionamiento del Virtual Frame Buffer, han incorporado algunas novedades, por ejemplo, en nuestro White Balance. Ahora White Balance permite hacer ajustes de temperatura, como siempre, algo perfectamente normal en cualquier aplicación de render, pero también tenemos el clásico deslizador que podemos encontrar en fotografía para corregir magentas y verdes. La utilidad que pueda llegar a tener ya la tenéis que juzgar vosotros, pero me parece que es muy interesante. Y además, en caso de que lo deseemos, también podemos samplear un área de nuestra imagen. Por ejemplo, si os fijáis, esta pared está bastante amarillenta y si yo quisiera neutralizar esos colores y convertirlos en blanco, simplemente podría venir aquí con la pipeta y seleccionarlos. Si no queréis hacer un sampleo de un solo píxel, ya que en ocasiones puede ocurrir que debido al ruido podamos por error samplear una zona pues mucho más brillante o mucho más teñida, podemos cambiar un sampleo de, por ejemplo, 7×7. ¿Veis? Aparece una pequeña cajita y quizás ahora el resultado es un poco más preciso. No nos tenemos que preocupar de activar o desactivar la capa, ya que el sampleo se hace siempre sobre los valores RGB de nuestra imagen original. Y por supuesto, recordad que, como siempre, tenemos la oportunidad, gracias a estos nuevos sistemas de capas, de aumentar o disminuir la opacidad de nuestra capa para conseguir nuestro resultado final. Como siempre, antes de continuar, creo que es importante aplicarle algún tipo de tone mapping a nuestra imagen. Hay varias opciones nuevas en V-Ray, por ejemplo tenemos el Filmic Tone Mapping, pero como ya sabéis, a mí me gusta hacerlo a través de un control de exposición para comprimir el rango dinámico y posteriormente a través de uno de mis LUTs que podéis encontrar en mi página web 3dcollective.es. Estos LUTs nos permiten estandarizar el procedimiento y simular que siempre estamos haciendo las fotos con el mismo tipo de cámara. Tenemos LUTs estándares, como estos que podéis encontrar aquí, que yo he diseñado para que sean simplemente un ajuste de contraste, menos agresivos y más agresivos, pero también tenemos la posibilidad de encontrar LUTs pues más artísticos, si los queremos llamar así, que nos permiten dotar a nuestra imagen de un aspecto distinto. Simplemente como los filtros de Instagram, vamos probando y si alguno nos llama la atención, pues podemos decidirnos por él. Como siempre, yo os recomiendo pues empezar con los de contraste simple y si luego queréis jugar un poco con vuestra imagen, podéis utilizar los demás. Otras opciones importantes que podemos destacar en esta nueva versión tienen que ver con nuevos render elements. Vamos a parar nuestro render interactivo y vamos a ver qué novedades tenemos en los render elements. Hay dos nuevos render elements bastante interesantes para mí, que son Back to Beauty, lo podemos encontrar aquí. Es un render element que básicamente nos va a permitir simultáneamente añadir todos los render elements necesarios para un multipass compositing simple.
De esta manera no nos podemos olvidar de ninguno de ellos. Antiguamente teníamos que ir a seleccionarlos manualmente, tendríamos que seleccionar nuestro diffuse filter, nuestro lighting, nuestros especulares, nuestro reflect, etc. Ahora ya no es necesario y añadiendo simplemente nuestro Back to Beauty, el software se va a encargar de todo lo demás. Vamos a hacer el render para que veáis cómo funciona. Y como veis, ahora tenemos en nuestra composite, en lugar de un RGB source, tenemos un composite y nuestro Back to Beauty contiene todos los pases necesarios para reconstruir nuestro render. Además, si tomáis nota, podéis ver que aquí tenéis añadidos todos los render elements esenciales para un multipass compositing simple. Como os digo, me parece muy práctico. Yo es una cosa que solía hacer manualmente, por si acaso, para tener mayor flexibilidad en postproducción, y ahora ya no es necesario. Añadiendo un simple pase, lo tenemos todo configurado. Queramos o no queramos utilizar el sistema de composite, no importa. Es muy interesante que los tengamos en nuestra lista de render elements. Y por supuesto, como siempre, pues podríamos venir aquí y alterar sus propiedades. Otro de estos render elements nuevos que puede ser interesante para muchas personas es el pase de Ambient Occlusion. Antiguamente nosotros teníamos que hacerlo a través de V-Ray Extra Texture, que nos permitía añadir un V-Ray Dirt a todos los elementos de nuestra escena, pero ahora ya no es necesario. Simplemente añadimos nuestro V-Ray Ambient Occlusion y especificamos el radio de nuestro Ambient Occlusion. Por ejemplo, voy a crear dos versiones de este Ambient Occlusion, una de 10 centímetros y una más pequeña. Es algo que a veces pues, la gente suele hacer dos versiones para tener luego mayor flexibilidad en postproducción. Vamos a hacer este de 2 centímetros, por ejemplo, y vamos a lanzar el render para ver cómo se comporta este nuevo pase de Ambient Occlusion. Y como podéis ver, tenemos nuestro Ambient Occlusion de 10 centímetros, que podría ser interesante para añadir oclusión, y nuestro Ambient Occlusion de 2 centímetros, más pequeñito, que quizás nos interesa para resaltar algunos detalles más finos. Como ya sabéis, soy de la opinión de que los pases de Ambient Occlusion hay que usarlos con mucha prudencia, ya que a día de hoy disponemos de la tecnología necesaria para renderizar iluminación global de muy alta calidad y por lo tanto no suelen ser necesarios. Pero, como veis, mucho más sencillo que antes añadir nuestros pases de Ambient Occlusion. Otros render elements que pueden ser interesantes, que están relacionados con la nueva estructura de materiales de la que hablaremos en el futuro, es que a partir de ahora, si os fijáis, tenemos para todo lo que serían nuestros pases de filtro, glossiness, reflectividad, especulares, etc., la opción de coat, que es una nueva característica de todos los materiales para poder añadir un clear coat, y también encontraremos los mismos canales para nuestro sheen, que es otra capa que nos permite emular el comportamiento de algunos tejidos. Como os digo, exploraremos en este canal la creación de materiales con estas dos técnicas, que vienen a simplificar algo que podíamos hacer antes manualmente, pero que requería un grado extra de complejidad y ahora es mucho más sencillo de hacer. Y por último, en esta lista de nuevos render elements que pueden ser interesantes, nos encontramos con un nuevo sistema de eliminación de ruido. Ahora dentro de nuestro V-Ray Denoiser tenemos 3 opciones, antiguamente solo teníamos 2, NVIDIA AI Denoiser y Default V-Ray Denoiser. Y se nos ha incorporado Intel Open Image Denoiser. La diferencia fundamental entre estos 3 nuevos sistemas que hay de denoiser es que tanto Intel Open Image Denoiser como NVIDIA AI Denoiser están diseñados para el render interactivo, es decir, son muy rápidos, pero destruyen muchos detalles, mientras que nuestro Default V-Ray Denoiser sigue siendo la opción preferida cuando queramos hacer un denoiser de calidad final, cuando hagamos nuestro render a calidad final. ¿Y por qué entonces tenemos dos opciones para el render interactivo? Pues uno de ellos es de NVIDIA y utiliza una tecnología que solo soportan este tipo de tarjetas gráficas, mientras que Intel utiliza la CPU, el microprocesador, y esto hace que pueda ser utilizado en cualquier máquina de forma independiente. Así que si no tenéis una tarjeta de NVIDIA, podéis optar por el Intel Open Image Denoiser. Son muy parecidos y cumplen la misma funcionalidad, darnos una previsualización rápida en nuestro render interactivo. Vamos a añadir el nuevo denoiser de Intel para que lo podáis ver en funcionamiento. Y vamos a renderizar nuestro render interactivo. Y como podéis ver, con muy poquitos pases ya tenemos un sistema de eliminación de ruido, en este caso el de Intel, que como os he dicho es muy agresivo y por eso esto no se debe usar normalmente como un denoiser para calidades finales, pero es extremadamente práctico cuando se trata de poder ver de forma interactiva lo que vamos haciendo en nuestro motor de render.
Sin duda, otra de las novedades que ha llamado mucho la atención y que está incorporada en este Update One es el Cosmos Content Browser. Es un buscador, una librería, un gestor de recursos. Podemos acceder a él simplemente haciendo clic sobre este botón en la barra de herramientas de V-Ray. Y lo que han incluido en esta librería son un conjunto bastante amplio de modelos 3D completamente gratuitos que podemos utilizar libremente en nuestros proyectos. Estos contenidos han sido creados por un conjunto de creadores, podemos ver quiénes han sido a través de la pestaña Creators. Vemos que tenemos marcas como Design Connector, Hume 3D, Max 3, No Emotion, Render People y BeatSpark, todos ellos bastante conocidos en la industria, y podemos filtrar su contenido por creadores si queremos, o si lo preferimos, dentro de 3D Models podemos filtrar el contenido por tipo de asset. Por ejemplo, Furniture serían nuestros muebles, podemos sofás y sillones, y si lo preferimos también en la parte de la izquierda tenemos un buscador más clásico, más tipo buscador de Windows, que me parece bastante práctico. Además de esto, si queremos podemos filtrar los resultados por color y por espacio. Por ejemplo, podemos decir que solo se nos muestren aquellos assets naranjas, parece que no hay ninguno. Aquellos que sean amarillos, parece que tenemos aquí unos cuantos. Podemos quitar, eliminar estas etiquetas y podemos añadir nuevas etiquetas. Como veis, también podemos borrar todas las etiquetas de una sola vez. Vamos a probar algunos de estos recursos. Vamos a descargar, por ejemplo, la launcher de IMSS. También podemos descargar este de aquí. También podemos descargar este de aquí, este otro de aquí. Como veis, simplemente haciendo clic sobre el icono azul, descargamos automáticamente los modelos. Vamos a ver cómo los podemos, por lo tanto, ahora incluir en nuestra librería. Fijaros que hay una opción que pone mostrar nada más que elementos descargados, que puede ser útil para saber cuáles ya tenemos disponibles en nuestro disco duro. No es muy importante porque tarda muy poquito en bajarse esta librería. Vamos a ponerlos, vamos a incluir este en nuestro proyecto, lo lanzamos a nuestra escena y aquí tenemos esta silla. Podríamos también importar este otro. Si os fijáis, al darle a import se nos importa en el 000, y si lo arrastramos directamente lo incluimos en una posición en nuestro proyecto. Depende de lo que prefiráis, puede ser interesante una cosa o la otra. Vamos a borrar esta silla y vamos a colocar, a reubicar un poquito estos assets, que como veis son assets que están en formato proxy, lo cual hará que sean bastante eficientes en cuanto a su rendimiento en el visor. Vamos a ver si esto es un grupo por casualidad. Parece que no, parece que tenemos los dos elementos juntos, lo cual, bueno, pues personalmente no me gusta mucho. Igual me apetece mover un poco esta parte de aquí, pero bueno, de momento está muy interesante. Vamos a ver cómo se verían estos assets incluidos en nuestra escena. Lanzamos el render interactivo y vamos a ver qué es lo que hemos descargado. Y como veis, son muy interesantes, funciona bastante bien todo. Tenemos nuestros modelos con sus materiales, etc. Uno de los inconvenientes que yo creo que ya se puede notar automáticamente es que, como suele ocurrir con las librerías de modelos, los modelos en sí están muy bien, es decir, su geometría tridimensional es de muy buena calidad, pero sus materiales no tanto. Este sigue siendo un punto flaco, un punto a mejorar en esta librería de recursos de Cosmos Browser. Creo que, a pesar de que han hecho un excelente trabajo, incluyendo todos estos recursos, se puede todavía llevar un poquito más allá mejorando los materiales, especialmente aquellos materiales más blancos, más negros, algunos metales y algunas plantas, la vegetación. Además de mobiliario, tenemos HDRs que podemos incluir directamente en nuestros proyectos y, como os he dicho, podemos filtrarlo por contenido. Vamos a añadir quizás alguna planta, por ejemplo. Vamos a buscar aquí esta, vamos a importarla a nuestro proyecto y vamos a ver qué tal nos queda. La vamos a colocar aquí en una esquina, por ejemplo, a ver qué tal es esta planta. Ya os digo que los recursos son, bueno, de una calidad alta en cuanto a modelado, pero los materiales creo que son muy mejorables. Vamos a ver cómo queda en nuestro proyecto. Y bueno, rápidamente hemos podido incluir una de estas plantas en nuestro proyecto 3D. Creo que está muy bien que tengamos acceso a todo este material. Me parecería muy interesante si decidieran permitir que los propios usuarios añadieran sus propios modelos a esta librería y nos permitieran gestionar nuestros propios assets, porque al estar integrado dentro de V-Ray todo funciona de forma muy directa, muy rápido y sería muy interesante. Os invito a explorarlo. Cualquiera que tenga la licencia puede probar estos modelos de forma completamente gratuita.
Otra de las novedades que nos incorpora esta nueva versión de V-Ray es la posibilidad de especificar para qué aspectos de nuestro render queremos aplicar un Material Override. Ahora tengo puesto Material Override, un material gris que solemos utilizar con mucha frecuencia para que se aplique sobre todos los objetos de mi proyecto, a excepción de los cristales que he excluido previamente. Y este es el resultado que podíamos obtener hasta ahora utilizando V-Ray. Sin embargo, a veces ocurre que no queremos que este material se aplique, por ejemplo, para el relieve. Queremos mantener el relieve original de nuestros modelos. O queremos mantener la opacidad original o la translucencia original de nuestros modelos. Ahora lo podemos hacer haciendo clic sobre el texto donde pone Override Material y se nos despliega este nuevo conjunto de opciones. Podemos, por ejemplo, especificar que no queremos sobreescribir el relieve, ni tampoco las refracciones, ni por ejemplo tampoco las opacidades e incluso los elementos autoiluminados. Le damos a OK y si ahora reiniciamos nuestro render, veremos que todos aquellos elementos que tengan alguna de estas características, en lugar de utilizar el Material Override, estarán utilizando sus propiedades originales. Es muy interesante, nos puede permitir pues quizás evaluar más rápidamente algunos aspectos de nuestro render. La opción que más interesante me parece es la de refracciones, quizás para obviar la necesidad de excluir algunos vidrios, y también, por supuesto, la opción de mantener el bump, el relieve original, ya que nos puede dar una previsualización mucho más interesante de nuestro Material Override. Sin duda todos conoceréis ya el tradicional Light Lister, que nos permite ver en una sola tabla, en un solo lugar, todas las luces que tengamos en nuestra escena y manipular sus propiedades de forma unificada. Desde ahora también podremos hacer algo parecido con nuestras cámaras. Tenemos un Cam Lister y lo que podemos hacer aquí es listar todas las cámaras que tengamos en nuestra escena, lo cual nos permite seleccionarlas rápidamente, por ejemplo, haciendo clic sobre estos iconos que tenemos aquí. Y también nos permite tener acceso a sus propiedades más importantes de forma unificada. Sin duda algo muy interesante que nos va a ahorrar bastante trabajo a la hora de preparar diferentes cámaras para renderizar. Otra de las novedades que incluye este nuevo V-Ray 5 es un nuevo sistema para calcular las cáusticas. Como ya os comenté en el vídeo sobre cáusticas de este canal, que si todavía no habéis visto os invito a ver antes de continuar, para generar cáusticas necesitamos recurrir a una técnica de photon mapping, ya que dentro de V-Ray las cáusticas no se pueden calcular desde la cámara como sí se hacen el resto de cálculos de Recursive Ray Tracing. Para las cáusticas necesitamos hacer un segundo conjunto de cálculos desde las luces. En este caso se llama photon mapping y se tiene que calcular antes del render. Tengo aquí ahora configuradas unas cáusticas con unos parámetros bastante rápidos y a las luces les hemos configurado una cantidad de muestras para cáusticas bastante alta. Cuando hacemos un render de estas características, lo que notaremos es que antes de iniciarse el render se tiene que precalcular el photon mapping correspondiente de las cáusticas y después se inicia el render. Este sería el resultado. Como le hemos puesto muy poquita calidad a las cáusticas porque le hemos puesto un search distance muy alto, pues tenemos un resultado borroso. El problema se suele presentar cuando tratamos de utilizar nuestro render interactivo. Si tenemos que esperar cada vez que hacemos algo en este render interactivo a que se recalcule nuestro photon mapping, pues puede ser un poco molesto. Igual cambiamos las propiedades, etc. Para que no tengamos que esperar a este cálculo previo, nos proponen un nuevo sistema progresivo de cáusticas. Simplemente cambiamos de photon mapping a progressive. Y ahora tenemos la posibilidad, la única posibilidad, de configurar nuestro search distance. Como podéis ver aquí, en este search distance lo que podemos hacer es básicamente definir cómo de suaves o de precisas son las cáusticas. Números más pequeños son cáusticas más precisas y por lo tanto aparece más ruido si no tenemos suficientes muestras. Y al contrario, números más altos implican cáusticas más suavizadas y son necesarias menos muestras para obtener el resultado, pero son más imprecisas. Y luego tenemos un multiplicador que nos permite potenciar artificialmente el resultado de nuestras cáusticas. Ahora, cuando lancemos nuestro render interactivo, ya no se precalculará el pase de photon map para cáusticas y en su lugar es algo que ocurrirá cada ciertos pases de forma interactiva. Como veis, puede ser muy práctico en algún tipo de renders, quizá de producto, cuando intervengan muchas cáusticas en el proceso. Las cáusticas siguen siendo uno de esos efectos extremadamente lentos de calcular y por lo tanto
solamente recomendables en aquellos casos donde realmente sean imprescindibles. Creo que esta es una primera iteración muy interesante de este sistema progresivo de cáusticas, pero tengo que confesar que creo que todavía le faltan pues algunas mejoras para que realmente lo podamos utilizar en producción. No obstante, me parece una incorporación muy útil al conjunto de herramientas de V-Ray. Vamos a explorar ahora una característica que será muy interesante para todos aquellos que utilizáis con frecuencia Lightmix. Como ya sabéis, como ya os mostré en el vídeo de primeras impresiones, Lightmix es una incorporación reciente a V-Ray y nos permite, al igual que en otros motores de render que tienen esta misma tecnología, editar las propiedades e intensidad de nuestras luces sin necesidad de volver a renderizar. Sería como una especie de ajuste de postproducción integrado dentro del propio Virtual Frame Buffer. Para hacer funcionar estas opciones dentro de V-Ray, lo único que necesitamos es añadir un render element. En concreto, el render element se llama Lightmix. Como os digo, ya os he hablado de todo esto en el canal y quizás hacemos más vídeos en el futuro, pero ahora vamos a concentrarnos en una nueva funcionalidad. Ahora podemos incluir varias luces de domo adaptativo y elegir entre cada una de ellas en postproducción, lo cual nos puede permitir alterar entre diferentes ambientes de forma muy rápida. Ya tenemos nuestro Lightmix, tenemos 4 cielos HDRI distintos y un montón de luces en nuestro escenario. Cuando hagamos, por lo tanto, nuestro render interactivo, podremos activar Lightmix y empezar a jugar con estas luces. Para trabajar con Lightmix, simplemente, ya sabéis, podéis elegir en lugar del formato RGB, que sería pues, para editar lo que ya sale en el render, nuestro sistema de Lightmix, y aquí nos aparecen listadas absolutamente todas las luces de nuestro escenario. Como tenemos múltiples HDRs, podemos, por ejemplo, pues seleccionar este render de un día, o podemos irnos a los HDRIs de atardecer, encenderlos, alterar quizás su intensidad, sus propiedades, por ejemplo. Podemos quedarnos incluso con un día-noche, si esto es lo que nos interesa, e incluso podríamos encender diferentes luces, vamos a encenderlas todas, que va a ser más fácil, y apaguemos aquellas que no necesitamos para la noche, ¿no? Y entonces aquí podríamos, por ejemplo, pues jugar con este otro cielo. Es muy importante tener en cuenta que siempre las luces se renderizan de acuerdo a la cámara que tengamos activa. Si nuestra cámara está diseñada para una exposición de un día soleado, pues como aquí hay muy poquita luz, pues lo vamos a ver todo muy oscuro, pero aquí en nuestro Light Mixer podemos hacer algunas barbaridades que nos pueden permitir pues quizás solventar este problema, ¿no? Podemos aumentar mucho la intensidad y luego podemos reducir, por ejemplo, la intensidad de nuestro cielo, y así tendríamos sin necesidad de volver a renderizar otro ambiente. Ya he comentado en numerosas ocasiones que a pesar de que aquí tenemos mucha flexibilidad, creo que no es recomendable abusar de estas propiedades y usarlo solamente como herramienta de diseño. Una vez quedemos satisfechos con estas propiedades, podemos mandar los resultados a la escena para que las luces se alteren y de esta manera tengamos un mejor resultado en calidad final. Pero lo bueno que tenemos ahora es que es muy sencillo jugar con diferentes esquemas de iluminación. Que queremos, por ejemplo, ahora, no sé, un día nublado, por ejemplo, pues podemos quedarnos con nuestro día nublado, podríamos incrementar la potencia de las luces, etcétera, etcétera, etcétera. Muy práctico este nuevo sistema que nos permite trabajar con múltiples cielos en Lightmix. Como os digo, más adelante haremos en este canal un tutorial específico dedicado a las funcionalidades de Lightmix en V-Ray 5. Como ya hemos comentado, gran parte de las actualizaciones que hemos visto en el lanzamiento de V-Ray 5 han ido enfocadas a mejorar considerablemente el Virtual Frame Buffer. Lo han rediseñado completamente y ahora tenemos multitud de opciones que no teníamos anteriormente. Sin embargo, todavía había ciertas cosas que no podíamos hacer en el Virtual Frame Buffer. Una de ellas es el uso de máscaras dentro del sistema de composición que incluye el software. Por ejemplo, si yo quiero ahora alterar la saturación de estos limones, me podría pensar en utilizar una capa de saturación, por ejemplo. El problema que tengo es que esta capa afecta absolutamente a toda mi imagen. Si yo quiero simplemente saturar los limones, necesito una máscara de algún tipo. Y hasta ahora no era posible usar máscaras dentro del propio Virtual Frame Buffer. Si os fijáis, ahora todas las capas tienen este pequeño botón que nos permite introducir 3 tipos de máscaras. El clásico Multimate,
Integer Mask y Cryptomate. La incorporación más importante que tenemos ahora mismo yo creo que es Cryptomate, ya que nos va a permitir seleccionar cualquier objeto de nuestra escena y crear una máscara automática a partir de él. Para generar máscaras a través de Multimate es extremadamente sencillo. Para los que no lo sepan, pues es un sistema de máscaras que basa su funcionamiento en la creación de 3 canales, uno rojo, uno verde y uno azul, y esto le permite almacenar 3 máscaras perfectas. Cabe destacar que los otros render elements que podéis utilizar para generar máscaras, como pueden ser WireColor o Render ID, no son en absoluto precisos y por esa razón normalmente no queremos usarlos, porque en cuanto haya desenfoques o en cuanto necesitemos un gran grado de precisión, no nos ofrecen un buen comportamiento. Multimate, sin embargo, sí que nos ofrece un muy buen comportamiento, pero tiene un pequeño inconveniente. Yo tengo que establecer las máscaras manualmente. Por ejemplo, por defecto viene configurado como Render ID, es decir, el ID 1 que yo tenga en mi escena irá al canal rojo, el ID 2 al canal verde y el ID 3 al canal azul. Así que yo podría, por ejemplo, ya tengo aquí creados algunos grupos de selección, venir a las propiedades de estos objetos y establecerles, por ejemplo, unos IDs. A los limones vamos a ponerles el 1, a este jarrón les vamos a poner el 2, por ejemplo. Vamos a venir aquí, Object Properties, y le vamos a poner el ID número 2, y tal vez a la mesa vamos a ponerle el número 3. De manera que cuando hagamos nuestro render, este Multimate contendrá 3 máscaras, una para cada uno de estos elementos. Vamos a ver cómo funciona esto. Iniciamos nuestro render. Y al iniciarse nuestro render, además de todos nuestros pases, tenemos un nuevo pase que se llama Multimate. Y como veis, tenemos 3 máscaras, una en el canal rojo, una en el canal verde y una en el canal azul. Esto en realidad es un poco más sencillo de hacer, no penséis que tenemos que ir uno por uno, mano a mano, haciendo este tipo de máscaras. Existen herramientas que nos ayudan a hacerlo. Hablo de ellas, por ejemplo, en mi curso, las claves del fotorrealismo, como pues ID Manager o como Render Mask, etc. Y agilizan un poco el proceso. No obstante, nada nos evita el tener que ir casi manualmente seleccionando qué elementos queremos incorporar dentro de qué Multimates. Es un sistema muy interesante y ahora podemos, por ejemplo, venir aquí a nuestra capa de tono y saturación y seleccionar que queremos una máscara del tipo Multimate. Seleccionamos el Multimate que nos interesa y el canal al que queremos aplicar esta máscara. Podemos previsualizar la máscara con este botón de aquí, de manera que, como veis, tengo una máscara en cada uno de los canales e incluso puedo elegir las 3 máscaras simultáneamente. Si marco el canal rojo, ahora los ajustes que voy a hacer en este tono saturación solamente afectan a los limones, porque son los únicos que están dentro de esta máscara, lo cual me puede permitir hacer ajustes un poco más finos en mi render sin necesidad de salir del Virtual Frame Buffer. Como he dicho antes, hay gente que preferirá 1000 veces trabajar en Photoshop, pero habrá algunos casos de personas que prefieran hacerlo aquí directamente, quizás para estandarizarlo, hacer múltiples imágenes de una vez y cosas por el estilo. Me parece que es muy interesante que tengamos estas nuevas opciones. Y esto nos llevaría a la siguiente opción, Cryptomate. ¿Qué ocurre si no quiero pasar tiempo definiendo manualmente mis máscaras? Bueno, lo que podemos hacer es utilizar otro sistema de máscaras. Ya os he hablado en alguno de mis vídeos de cómo funciona Cryptomate y cómo se configura, pero vamos a repasarlo brevemente. Dentro de los Render Elements tenemos que seleccionar uno que se llama Cryptomate. Y tendremos que seleccionar qué tipo de jerarquía queremos utilizar para nuestro Cryptomate, es decir, qué tipo de propiedad queremos que el software tenga en cuenta para poder hacer máscaras de nuestros objetos. Uno muy sencillo puede ser, por ejemplo, por nombre, si queremos tener acceso a todos y cada uno de los elementos individuales de nuestro proyecto. O también podría ser interesante por material, si queremos tener acceso a seleccionar todos y cada uno de los materiales de forma independiente. Vamos a seleccionar, por ejemplo, NodeName con jerarquías. Esto nos va a permitir seleccionar cualquier objeto de la escena posteriormente y crear una máscara personalizada para uno o múltiples objetos de forma simultánea. El único inconveniente que tiene Cryptomate es que para poder hacer uso de este fantástico sistema de máscaras necesitamos hacer un render final. No funciona con nuestro render progresivo e interactivo. Así que vamos a hacer un render, esperemos a que termine y ahora os muestro el resultado.
Ya hemos completado el render, lo he hecho con una calidad intermedia para que fuera un poco más rápido, pero es perfectamente válido para que veamos el funcionamiento de nuestro pase de CryptoMate. Si seleccionamos el pase, veremos una serie de colores, no lo confundáis con un pase de Wirecolor o similares. Como os he dicho, a diferencia de estos otros pases, CryptoMate nos permite hacer selecciones perfectas independientemente de la profundidad de campo, el desenfoque de movimiento o cualquier otro tipo de efecto que pudiéramos tener en pantalla. Esto es simplemente para que nos podamos hacer una idea, pero en realidad para poder trabajar con CryptoMate lo haremos a través de el software de destino, por ejemplo Photoshop o After Effects o Nuke, o dentro del propio Virtual Frame Buffer añadiremos, por ejemplo, en este caso vamos a añadir una capa de Exposure, la vamos a poner aquí debajo, y en la pestaña de máscaras, en lugar de utilizar Multimate como hemos hecho hace un momento, seleccionaremos CryptoMate. A partir de este momento, lo único que tenemos que hacer es seleccionar con la pipeta aquellos objetos que queramos incluir en la máscara. Se me ha introducido aquí este limón, por ejemplo, o esta lima. Si queremos visualizar la máscara, podemos hacerlo haciendo clic en esta pestaña de aquí. Como veis, este objeto que está desenfocado tiene una máscara perfectamente definida con todos los efectos de desenfoque. No podríamos hacer algo tan perfecto como esto utilizando los sistemas de Wirecolor, por ejemplo. Podemos continuar añadiendo elementos si queremos. Por ejemplo, si quiero afectar, como antes, a todos los limones que teníamos en escena, simplemente tenemos que irlos seleccionando. Y ahora, si os fijáis, la máscara será el conjunto de todos estos limones. De manera que cualquier operación que haga aquí, dentro de las propiedades de la capa, podemos incrementar o reducir su exposición, por ejemplo, nos va a afectar única y exclusivamente a los objetos seleccionados. Si cambiamos de opinión y queremos deseleccionar algún elemento, simplemente dentro de CryptoMate usamos la pipeta de restar y vamos restando aquellos elementos que no queramos incluir dentro de nuestra selección. Como veis, esto es tremendamente práctico y nos permite hacer máscaras muy eficientes de forma bastante rápida. Por supuesto, también podemos seguir utilizando CryptoMate en postproducción. Simplemente quería mostraros cómo a partir de ahora en el propio Virtual Frame Buffer de V-Ray tenemos la opción de utilizar máscaras de varios tipos y esto añade un grado de complejidad, un grado de postproducción superior a lo que podíamos hacer antes. También ha recibido importantes cambios el sistema de materiales en este último update y en la versión 5 en concreto, pero como no he cubierto en mi vídeo sobre la beta estos cambios, voy a aprovechar para haceros un pequeño resumen de cuáles son estos cambios en nuestros materiales y más adelante haré algún vídeo, pues quizás haciendo un material muy específico para que podáis asentar mejor estos conocimientos. Lo primero que notaremos es que gracias a 3ds Studio Max 2021 y esta nueva versión de V-Ray, por ejemplo, la calidad de nuestro visor ha aumentado considerablemente. Vamos a añadir el HDRI también a nuestro entorno para poder visualizar una iluminación basada en este HDRI. Y como veis, tenemos una muy buena previsualización de los materiales en V-Ray. Si os molesta el sistema progresivo, podéis venir aquí a Global Settings y desactivarlo, o a Preview Settings y desactivar el Progressive Skylight, como vosotros prefiráis. Y ahora tenemos aquí una visualización que evidentemente no es el resultado final, no es perfecto. Tiene, como veis, también un pase de Ambient Occlusion que se puede configurar perfectamente desde aquí y a mí me parece que esto es demasiado. Vamos a ponerle quizás un 30%, una cosa así, o incluso lo podríamos desactivar completamente. Como veis, tenemos una muy buena previsualización, los reflejos están reflejando el entorno, etc. Si os gusta trabajar en este modo de visión, pues podéis simplemente aprovechar las novedades de Max 2021 y de V-Ray Update 1 combinadas. Yo personalmente, como tiendo a trabajar con mucha frecuencia con el render interactivo abierto y renderizando por lo tanto en tiempo real, la verdad es que suelo preferir trabajar en niveles más bajos de calidad para optimizar un poquito más el rendimiento. Pero es algo que está muy bien. Vamos, por ejemplo, a ver cómo afectan el glossiness, que es una cosa que pues, no afectaba antiguamente. Ahora cambiamos aquí el glossiness y vais a ver cómo en el viewport podemos ver una representación bastante acertada de nuestro glossiness. Como os digo, esto ya es cuestión de preferencia personal. Yo, en lugar de hacer esto, voy a trabajar con el render interactivo abierto. Vamos a cargar un tone mapping basado en exposición y uno de mis LUTs y ya podemos continuar trabajando directamente en la ventana flotante. Si preferís trabajar en lugar de en la ventana flotante
en el propio visor. Recordad que podéis utilizar el visor interactivo de V-Ray dentro de nuestro propio 3D Studio Max. Esto nuevamente es una cuestión de preferencia personal. Vamos a explorar, como os decía, algunas de estas novedades en el sistema de materiales de V-Ray. Las más importantes tienen que ver con que ahora es más simple el editor de materiales. Han eliminado algunas de las características que ya honestamente no se usaban desde hace algún tiempo, como son la posibilidad de modificar las subdivisiones de los materiales, etc. Y sobre todo podemos destacar dos cambios muy importantes. El primero tiene que ver con la incorporación de un nuevo sistema de code. Veis que aquí aparece una nueva pestaña de code. Es un clear code. Hemos visto en este canal múltiples formas de conseguir este mismo resultado con, por ejemplo, el blend material. Lo bueno es que ahora ya no necesitamos un blend material. Lo podemos hacer directamente desde aquí. Para que se pueda entender un poquito mejor, vamos a ponerle quizás un color más oscuro a nuestro modelo, tal vez este color verde, y vamos a usar un glossiness bastante bajo, de tal vez 0,6 o una cosa así. Como veis, nuestros especulares pues son los que se corresponden con un glossiness de 0,6. Si activamos nuestra capa de Clear Coat, esto sería como simular un barniz que hay por encima de nuestro material. Ya os he explicado en mucho detalle por qué se producen estos fenómenos en mi vídeo sobre pinturas de vehículos. Si queréis repasar, le podéis echar un vistazo. Pero fundamentalmente lo que nos permite es controlar con un índice de refracción separado y con un glossiness separado una capa de barniz que pusiéramos por encima. Vamos, por ejemplo, a ponerle aquí 0,95, una cosa así, y veréis que tenemos este efecto como acaramelado, ¿no?, en nuestro material, que para muchos materiales podría ser algo interesante. Podemos vincular el mapa de relieve con esta capa o podemos tener una capa de relieve independiente. A veces nos interesa que nuestro barniz tenga diferente relieve a la superficie que hay debajo y a veces nos interesa que ambos tengan el mismo relieve. Pues con esto podemos controlarlo. Bueno, una adición, en mi opinión, muy interesante. De momento lo vamos a desactivar. Y también nos han incorporado un sheen, que es básicamente una manera de simular el efecto que usamos en telas usando un fall-off. Podemos poner aquí un segundo color. Por ejemplo, vamos a usar aquí un color, digamos, amarillento. Quizá podemos eliminar momentáneamente los reflejos para que os podáis concentrar nada más que en este efecto de sheen. Podemos ajustar este glossiness si queremos que el color amarillento invada más parte de nuestra superficie, o podemos poner menos si queremos que se vea solamente en los bordes de nuestro objeto. Sería algo similar a modificar el índice de refracción de una curva si la estuviéramos usando, o a diseñar una curva más pronunciada o más lineal en nuestro fall-off. Bueno, es muy interesante, quizá nos simplifica la creación de algunos materiales de tejidos. Evidentemente no tenemos el nivel de personalización que sí tenemos con fall-off, así que crear algunos tejidos como sedas, terciopelo, etc. queda un poco fuera de las capacidades de este sheen parameter. Pero para tejidos normales puede ser muy interesante. Vamos también a desactivarlo. Y nos vamos a concentrar en otro de los cambios importantes que ha tenido lugar en los materiales, que lo podemos encontrar dentro de la pestaña de translucencia. Antiguamente, si lo recordáis, teníamos aquí varios sistemas de translucencia dura, fina, híbrida, y nos servía para emular diferentes propiedades de nuestros materiales. Además, si lo recordáis bien, teníamos un sistema de fog color que nos permitía teñir nuestros vidrios con un color en función de su grosor, y podíamos controlar la intensidad del fog color y el bias del fog color. Todo esto ha sido reemplazado por un nuevo sistema de translucencia mucho mejor, que nos permite seleccionar entre dos opciones: Subsurface Scattering y Volumetric. Hay un pequeño inconveniente, y es que hemos perdido la posibilidad de configurar nuestro sistema híbrido, que tenía algunos usos fuera de la simulación de volúmenes. Ya os hablaré más adelante de ello, ya están trabajando en el equipo de V-Ray para solucionarlo, y muy probablemente muy pronto tendremos un remedio a este problema. Pero de momento es importante que sepáis que para generar, por ejemplo, mapas de vegetación, puede que tengamos algunas limitaciones de momento. Los sistemas que tenemos son Subsurface Scattering y Volumetric. Vamos a probar primero, por ejemplo, Subsurface Scattering. En Subsurface Scattering, como veis, tenemos lo primero, la posibilidad de especificar una cantidad. Si desactivamos Subsurface Scattering, entonces evidentemente podemos ver el color difuso. Si lo ponemos en 1,
no podemos ver el color difuso porque todo sería subsurface scattering. Nuevamente, si queréis aprender un poquito más sobre materiales y en concreto sobre subsurface scattering, tengo varios vídeos en este canal donde hablo en detalle sobre qué es exactamente y cómo funciona. De momento nos vamos a concentrar en crear un material vistoso. Por un lado tenemos este scatter radius, que representa el color de la luz cuando la luz recorre dentro de este medio una cantidad fija en centímetros, por ejemplo, 1 centímetro. De manera que es una manera quizás opuesta o inversa a lo que estamos acostumbrados si venís del típico fog color, pero es algo más correcto. La luz va viajando por el aire, por ejemplo, entra en este dragoncillo, que es un nuevo medio, y cuanto más recorre dentro de este medio, más intensidad se pierde y por lo tanto más oscuro se ve nuestro material. Adicionalmente tenemos aquí otro control que nos permitiría darle el tono general a nuestro objeto. Vamos a ponerle, por ejemplo, un color verdoso. Y lo que podemos hacer aquí es crear dos verdes muy distintos, un verde quizás un poco más azulado, y aquí podemos crear un verde ya tirando a amarillos para que se pueda distinguir perfectamente la diferencia entre estos dos parámetros. Si os fijáis, si empiezo a incrementar el radio, por ejemplo, vamos a ponerle 10 centímetros, se hace mucho más visible este color, es decir, la luz tiene más facilidad para viajar dentro de este medio y por lo tanto el efecto de subsurface scattering podemos decir que es más marcado. Vamos a jugar un poquito con estos dos tonos hasta que consigamos un efecto que nos interese. De manera que estos parámetros han venido a sustituir nuestro fog color y nuestro bias. Nos genera, la verdad, materiales muy realistas de forma bastante sencilla. Recordad que para generar materiales de subsurface scattering avanzados, seguimos teniendo a nuestra disposición, por ejemplo, All Surface, que nos permite hacer cosas un poquito más interesantes, sobre todo cuando queremos simular pieles humanas o pieles de algún otro tipo de criatura. Bueno, pues como veis, muy interesante. Ahora si queremos podemos añadir aquí nuestros especulares y con esto tendríamos pues nuestro efecto de subsurface scattering. Vamos a observarlo al contraluz, que se suele ver mucho mejor estos efectos, ¿veis? Muy interesantes. Estos efectos ya os he dicho siempre que son muy atractivos a nivel visual, pero por supuesto consumen muchos recursos. Así que es algo que debemos de limitar a aquellas geometrías que realmente lo necesiten para verse correctamente. Bien, y además de este sistema de subsurface scattering, tenemos un sistema volumétrico. Quizás podríamos pensar en este sistema de volumetric como un sistema más bien diseñado para simular líquidos y el otro podría ser más diseñado para simular cosas como cera, jabón, etc. A diferencia de lo que ocurría con el sistema de subsurface scattering, ahora para poder hacer visible el efecto necesitamos trabajar con la refracción. Algo similar a lo que hacíamos antiguamente precisamente para simular subsurface scattering. Si no, estaríamos viendo el color difuso. Vamos a hacer, por ejemplo, que toda la luz se transmita a este nuevo medio. Y al hacerlo empiezan a entrar en juego estos dos parámetros del sistema volumétrico. Vamos a probar con colores muy diferentes para que se pueda entender un poquito mejor el efecto. Como veis es muy similar a lo que teníamos antes, pero el efecto ahora es más como de una gelatina o como de un líquido. Por eso os digo que Volumetric siento que es más adecuado para la simulación de líquidos o vidrios, por ejemplo, y Subsurface Scattering sería más adecuado precisamente para eso, para la simulación de Subsurface Scattering. Vamos a intentar poner aquí, no sé, esta vez unos colores anaranjados. Vamos a intentar simular quizás que estamos haciendo una especie de zumo de naranja o algo similar. Tal vez aquí podemos jugar con un color más intenso, más amarillento, una cosa así. Y por supuesto, como estamos usando refracción, el glossiness de nuestra refracción y nuestro índice de refracción serán dos parámetros muy importantes. Ahora mismo, al estar utilizando una refracción del 100%, la verdad es que este parámetro ya no tiene ningún impacto sobre nuestro resultado final. Vamos a trabajar, por lo tanto, quizás con un radio mayor para que el efecto se vea un poco más intenso, y esta podría ser una manera de simular este vidrio como translúcido. Si queremos otro glossiness, quizás podemos empezar a hacer cosas como esto, por ejemplo. Y al bajar el glossiness, evidentemente, conseguimos otro efecto completamente diferente. Si reducimos el radio, nuevamente oscurecemos nuestro material o tenemos más de este color que de este color. Sería otra manera quizás de entenderlo. Vamos a ponerle, por ejemplo, muy poquito radio para que veáis cómo quedaría con simplemente aquellos elementos de 1 centímetro, por ejemplo, esta aleta,
parece que es más pequeñita de 1 centímetro y por lo tanto se aprecia muy bien el efecto de nuestro fog color, mientras que el resto de partes del dragón, que son mucho más gruesas, pues es más presente este otro color, y si lo exageramos quizás pues pueda ser un poco más visible. Vamos a jugar con tonos más azulados, podemos combinar diferentes colores para conseguir diferentes resultados. Bueno, creo que es un nuevo sistema bastante interesante. Me queda, la verdad, explorarlo en profundidad para ver cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes, pero estas son las novedades relacionadas con el nuevo sistema de translucencia del material. Y con esto concluyo mi vídeo de primeras impresiones sobre este V-Ray 5 Update 1. A decir que me ha parecido muy buena actualización, creo que nos incorporan mejoras considerables en nuestro Virtual Frame Buffer y algunas mejoras de calidad de vida, como se suele decir, que nos permiten hacer algo que ya podíamos hacer previamente, pero un poquito más rápido, un poquito más eficiente. La incorporación de este nuevo browser de Cosmos me parece interesante. Estoy deseando ver cómo se desarrolla y en qué termina esta iniciativa. Por mi parte, me despido. Como siempre ha sido un placer. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que hayáis aprendido algo interesante. Si ha sido así, me encantaría que os suscribierais a este canal, que le dierais like y que dejáis quizás algún comentario, o que se lo recomendéis a un amigo que penséis que puede estar también interesado en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.